¿qué pasa si pregunto cuál es la derivada de la función x al cuadrado? Pues estoy seguro de que el 99% de las personas que han estudiado derivadas me dirán directamente que su derivada es 2 por x. Pero, ¿qué pasa si les pregunto que de dónde sale que la derivada de x al cuadrado sea 2 por x? Pues estoy seguro de que un gran porcentaje me dirá que si tenemos una función f de x igual a x elevado a n, su derivada, es decir, f' de x viene dada por el exponente, pasa a multiplicar y nos queda la misma potencia pero elevada a n menos 1. Y yo les diré, pues está correcto, es verdad que la derivada de x al cuadrado viene dada por esta fórmula. Pero ¿qué pasa si pregunto que de dónde viene dicha fórmula? Porque decir que una n que está en el exponente pasa a multiplicar no tiene sentido. O por lo menos no tiene sentido si no sabes de dónde viene dicha fórmula. Entonces, en este vídeo lo que vamos a tratar de hacer es explicar de dónde viene esta expresión que nos da la derivada de x elevado a la n. Vale, lo primero que vamos a decir es que una derivada, por definición, viene dada por un límite. Dicho límite es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Esto es la definición de derivada. Una derivada, por definición, es de esta forma. Entonces, le vamos a probar cuál es la derivada de la función que hemos dicho, es decir, de la función x elevado a n. Vale, si hacemos dicho límite, nos queda que f' de x será igual a el límite, cuando la h tiende a 0, de f de x más h, como f de x es x elevado a n, x más h, f de x más h será x más h, todo ello elevado a n, menos f de x, que es x elevado a n, partido por h. Vale, ¿cómo realizamos este límite? Pues lo primero que vamos a hacer es cambiar la h por 0 para ver qué es lo que nos queda. Tendremos que x más 0 es x elevado a n menos x elevado a n partido h, que es 0. Es decir, nos queda 0 partido 0, que es una indeterminación. Tendremos que resolver dicha indeterminación. Entonces, vamos a copiar por aquí arriba el límite que tenemos que resolver. Y tenemos que f' de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a n menos x elevado a n partido por h. Este límite es el límite que tendremos que resolver. Nos fijamos en un detalle importante que hay en este límite, y es este, x más h elevado a n. Esto lo vamos a tener que desarrollar para poder resolver nuestro límite. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esta suma elevada a un número n? Esto nos lo da un teorema, el cual se llama el teorema del binomio, que nos da una fórmula para desarrollar esta suma elevada a un número n. Dicha fórmula la tengo por aquí copiada, y es que esta expresión que tenemos aquí será igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de el número combinatorio n sobre k por x elevado a n menos k por h elevado a k. Pues esta fórmula será la que tendremos que resolver para poder desarrollar esto que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Vamos a empezar con k igual a 0. Tendremos n sobre 0 por x elevado a n menos 0 por h elevado a 0, que es 1, por lo que no lo ponemos. Ahora, esto es más, ahora con k igual a 1, tendremos n sobre 1 por x elevado a n menos 1 por h elevado a 1. Más, esto lo vamos a hacer sucesivamente, ahora ya directamente nos vamos a ir a n menos 1. Nos quedará que esto es el número combinatorio n sobre n menos 1 multiplicado por x elevado a n menos 1, que es x elevado a 1, por h,
elevada a n menos 1, más, y para terminar, vamos a hacerlo con k igual a n, nos queda n sobre n por x elevado a n menos n es 0, x elevado a 0 es 1, por h elevado a n. Entonces, habiendo desarrollado dicho sumatorio, nos queda que x más h elevado a n es igual a toda esta suma de términos. Ahora vamos a desarrollar los números combinatorios. Tenemos que, si tenemos un número de esta forma, n sobre k, esto es igual a n factorial partido k factorial por n menos k factorial. Esto es la definición o un número combinatorio. Entonces, n sobre 0, lo vamos a ir haciendo por aquí, es n factorial partido 0 factorial por n menos 0 factorial. 0 factorial es 1, n menos 0 es n. N factorial entre n factorial es 1, por lo que esto es 1. No hace falta que lo pongamos. Ahora, n sobre 1, pues es n factorial partido 1 factorial por n menos 1 factorial. 1 factorial es 1. Y esto nos va a dar como resultado n, ya que n entre n menos 1 factorial nos quedará, después de desarrollarlo, n. Por lo que esto lo vamos a cambiar y nos queda n. Ahora, seguimos hacia allá. Tenemos n sobre n menos 1. Esto es igual a n factorial partido n menos 1 factorial por n menos 1 es 1 factorial. Y esto va a ser igual, al igual que antes, nos queda exactamente lo mismo, es igual a n. Por lo que aquí cambiamos por n. Ahora, n sobre n, pues n factorial partido n factorial por 0 factorial, lo cual es 1. Bien, ahora una vez que ya hemos desarrollado, el 1 no lo vamos a poner, ya que una vez que hemos desarrollado, vamos a cambiar, vamos a volver atrás y vamos a poner el límite con lo que nos ha quedado. Nos quedará el límite cuando la h tiende a 0, x más h elevado a n, lo vamos a cambiar por todo esto que hemos hallado, es decir, x elevado a n, más n por x elevado a n menos 1 por h, más punto suspensivo, ya que es una suma de n términos, más n por x por h elevado a n menos 1, más h elevado a n. Todo esto que hemos puesto es x más h elevado a n, y tenemos que restar el x elevado a n que teníamos. Todo ello dividido entre h. ¿Qué pasa aquí? Nos tendremos que fijar en que x elevado a n y menos x elevado a n se nos va, por lo que podemos tacharlo. Ahora nos tenemos que fijar en que todos los términos que nos quedan tienen h, por lo que vamos a hacer ahora es sacar una h factor común. Nos va a quedar que esto es igual a el límite cuando la h tiende a 0 de sacando una h factor común de todos los términos que nos quedan, ya que todos los términos que nos quedan tienen h, es h por, aquí al sacar la h, nos queda n por x elevado a n menos 1, más, punto suspensivo, si de aquí sacamos una h, nos queda n por x por h elevado a n menos 2, más h elevado a n menos 1. Todo ello dividido entre h. ¿Para qué hemos sacado esa h factor común? Pues para decir que h y h se va, por lo que la vamos a quitar y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de todo esto que tenemos aquí. Pero ¿qué os sucede aquí? Pues que todos los términos de esta suma que tenemos tienen h, excepto el primer término, por lo que al sustituir la h por 0, como nos indica el límite, todos los términos con h son 0, ya que tienen h multiplicando, y multiplicar por 0 es 0. Todos los términos menos el primero, que pone en el primer término, n por x elevado a n menos 1. ¿Os suena esta expresión? Porque lo que estábamos calculando es
la derivada, es decir, esto es f' de x de la función f de x igual a x elevado a n, por lo que ya hemos probado por la propia definición de derivada que la derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. Y ya habríamos terminado el ejercicio.